Vamos a seguir con el panorama internacional, pues después de la COP21 en Francia, 135 países este viernes firmaron un tratado para que el 2020 se pueda reducir la contaminación y la emisión de gases de efecto invernadero. Los dos países con mayores emisiones de gases de efecto invernadero del mundo suscribieron este documento en París. Es el primer paso para reducir las emisiones de gases contaminantes y reducir el aumento de la temperatura global a menos de 2 grados para el fin de este siglo. El Acuerdo de París pone en marcha un proceso para que los países reporten sus progresos de reducción de emisiones en 2018, luego deberán proponer más planes en 2020. Saludarles a todos afectuosamente en este día histórico en el que el Acuerdo de París sobre el cambio climático que se adoptó el 12 de diciembre del 2015 se abrirá para la firma a las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El líder boliviano Evo Morales instó a los países a cumplir con el Acuerdo de Cambio Climático para preservar la vida en el planeta. Si no cumplimos los acuerdos y nuestros compromisos de París, en los próximos 20 30 años, la temperatura subirá entre 5 a 6 grados centígrados y seremos testigos de la destrucción del planeta y de la vida. El acuerdo puede ser el mejor o el peor instrumento para cambiar esta realidad, dependerá de su implementación. El Acuerdo de París es un paso importante, pero no es suficiente para salvar nuestra madre tierra. Debemos resolver las causas estructurales de la crisis climática. Y justamente desde esta sede de Nueva York, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, celebró la firma de este Acuerdo de Cambio Climático y señaló la importancia de su cumplimiento. Para mí es un placer enorme estar aquí hoy en Nueva York, en el Día de la Tierra, para firmar el Acuerdo de París sobre la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, un acuerdo universal por su mera definición. El hecho de que se lograra el acuerdo en diciembre del 2015 supone un hito histórico para forjar el mundo que queremos, a saber, un mundo marcado por el desarrollo sostenible para todos y con el pleno cumplimiento de los objetivos que se han recogido en la Agenda 2030. Por su parte, la diplomática venezolana aseguró que el modelo económico capitalista que rige el mundo generó la crisis ambiental que afecta al planeta. La herencia que nos dejó la era industrial, la era postindustrial, es una calamidad y una crisis climática. Hoy lo vemos por todas partes del mundo. Calamidades naturales, inundaciones, sequías desmedidas que afectan definitivamente no solamente a los pueblos, sino al derecho que tienen los pueblos al desarrollo sostenible. El objetivo del acuerdo es contener el aumento de la temperatura global por debajo de los 2 grados centígrados. Países desarrollados deben recortar las emisiones de gases de efecto invernadero. El texto es jurídicamente vinculante, pero los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero deben ser presentados de manera voluntaria por los países. El pacto entrará cuando lo ratifiquen 55 países que suben el 55% de las emisiones globales de efecto invernadero, Estados Unidos y China, los más importantes. Los países desarrollados deben proporcionar apoyo financiero a las naciones en vía de desarrollo para la reconversión energética. El documento también establece 100.000 millones de dólares como monto mínimo de aporte de estos países ricos. Esta suma se actualizará el 2025. 7 de la mañana con 8 minutos, luego de esta nota bastante completa que nos ha explicado este encuentro entre varios países para esta firma de este convenio para favorecer a la madre tierra, para favorecer al planeta. Vamos a dar la bienvenida al profesor Enrique Richards. Él es docente e investigador de la Universidad Mayor de San Andrés, que nos va a dar más detalles y más luces y más información sobre este tema. Profe, bienvenido, un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias, Valeria, gracias por este espacio que es tan importante justamente para socializar estos temas que son claves para el desarrollo de nuestros países, ¿no? Y sí, bueno, es una gran noticia que 170 países hayan firmado o ratificado, mejor dicho, el Acuerdo de París. Sobre todo dos hay que destacar, Estados Unidos y China. ¿Por qué tenemos que destacarlo? Porque entre ellos dos suman más del 50%
de las emisiones gaseosas de el efecto invernadero, que es el motor del cambio climático actual, ¿no? Vayamos al comienzo. ¿Qué busca este encuentro? ¿Cuáles son los fines de la firma de este convenio de los 170 países? Bueno, mira, el objetivo principal es concretísimo. La idea es buscar que no se alcancen los 2 grados centígrados de aumento de temperatura global comparado con la era preindustrial. Estamos hablando finales del siglo XVIII. Es decir, que si rompemos ese límite, no nos olvidemos que el año pasado ya rompimos un límite. La idea era no sobrepasar el grado centígrado y lo sobrepasamos. Ahora la idea es mantenerse por debajo de 1.5 grados centígrados. Y la meta que se han fijado para el cumplimiento de estos objetivos es el 2030. Ahora veremos qué pasa, porque también Estados Unidos y China han dicho que ratificarán la firma del acuerdo para fin de año. Y se supone que el acuerdo entraría en vigencia a los 30 días después de la firma. O sea que ahí también hay algo, no sé, es algo complicado, ¿no? Son países que tienen un grado de industrialización muy grande y también que tienen una educación que no es del todo la ecológica que desearíamos, ¿no? Sin ir más lejos, hoy es lunes. Y, por ejemplo, los lunes, por cable, por ejemplo, tienes en Discovery Channel, se llama el día Lunes de Motores, donde pasan todos programas que a mí me sorprende que Discovery Channel, The History Channel tengan este tipo de programas, programas donde se promueve, por ejemplo, la reconstrucción de autos antiguos y se les ponen motores que tienen 5.000 centímetros cúbicos o más, 8 cilindros en B, consumen cualquier cantidad de gasolina y que son utilizados por 1 o 2 personas nada más. O sea, no es el mejor mensaje educativo que podemos darle a una sociedad, ¿no? Sin duda en Estados Unidos, que es uno de los países... Obviamente, pero curiosamente, Valeria, estamos hablando de programas que salen por canales que siempre han tenido una tradición 100% educativa, como Discovery Channel. No te olvides que Discovery Channel es un canal de televisión que emanó de una revista científica de divulgación general que era Discover. Entonces, eso es lo que sorprende, ¿no? 170 países. ¿Por qué no más? ¿Por qué no menos? ¿Y cuál es la figura que cumple Bolivia en este acuerdo? Bueno, ¿por qué no más? Yo creo que todavía pueden sumarse más. Eso depende de cada país y de los intereses propios que tenga cada país. Es lamentable que esto recaiga sobre decisiones de gobernantes, cuando en realidad el cambio debería recaer en la sociedad. Y desde ese punto de vista volvemos otra vez al tema educativo, es decir, creo que es más importante la educación, porque un gobernante es una figura temporal, que hoy puede firmar y dentro de 4 años puede decir, bueno, yo no lo firmé a eso, no me interesa. Entonces creo que es más importante apuntar a políticas educativas que son a largo plazo y no tanto deslindar en políticos de turno. Ahora, respecto a la segunda parte de tu pregunta, nuestro país tiene un discurso ambiental que se refleja en la Constitución Política del Estado, se refleja en la Ley 300 de la Madre Tierra, en la 1333, más o menos en la 144, porque esa deja espacio a los transgénicos, como hemos hablado en otros programas, pero curiosamente, fíjate vos, Valeria, se cumple muy poco. Hay una suerte de doble discurso.
hemos perdido el segundo lago más grande de Bolivia. El lago Titicaca sufre unos procesos de contaminación tremendo y es la reserva de agua dulce que estamos legando a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y por otro lado también vamos a construir una central nuclear, que eso es un generador de calor impresionante. Por otro lado también no tenemos políticas adecuadas para nuestros vehículos. Hacemos un control vehicular todos los años, pero no se controlan, por ejemplo, las emisiones gaseosas, que por ejemplo para La Paz eso es muy importante porque un motor respira igual que un ser humano, pero claro, consume oxígeno, exhala dióxido de carbono, por eso se llaman motores de combustión interna. Entonces, debería haber un control porque en estos momentos, igual que nosotros, con la altura como que nos cuesta respirar. A los autos también. Entonces, en La Paz, la mayoría de los vehículos inhala oxígeno, pero no le alcanza para quemar el combustible. Entonces, lo que exhala no es solo dióxido de carbono, sino también combustible mal quemado, que es el smog que nos tragamos en el Prado cada vez que salimos al centro, ¿no? Profesor, para finalizar ya este encuentro, se nos ha cumplido el tiempo. Desde nuestros espacios vemos que las firmas son buenas intenciones de autoridades del momento. Quizás no es la primera vez que se hace la firma de un convenio, venimos desde el año 70 entre firma y firma, y pocas son las cosas que se han avanzado en el cambio climático. Más bien estamos cada vez más al borde del colapso. ¿Qué podemos hacer desde nuestros espacios? ¿Qué podemos hacer con los más pequeños que tenemos al lado, que seguramente son el futuro y les podemos enseñar algo? Así es, Valeria, tienes toda la razón del mundo. Estos espacios son importantísimos y yo había traído una pequeña lista de cosas que podemos hacer, ¿no? El ciudadano de a pie, que es el que tiene en sus manos el cambio. Uno, caminar más. Eso, el ejercicio mejora la salud y evita la contaminación. Qué bueno no tener vehículo. Qué bueno no tener vehículo. O usar, por ejemplo, la bicicleta. Ajá. Claro que en La Paz es más complicado, pero en el resto de Bolivia sí. Utilizar el transporte público. Hay gente que tiene el 4x4 más grande y lo usa una sola persona para ir al trabajo. Entonces, exigirle a las autoridades, por ejemplo, vías para las bicicletas, para los peatones, paseos peatonales, ¿no? Si compramos un carro que sea eficiente, que tenga un motor que realmente sea moderno, o preferiblemente los autos híbridos que ya entraron a Bolivia. Utilizar motos o ciclomotores en lugar de autos, manejar bien. Hay gente que no maneja bien, hay gente que deja el motor andando y se va a comer y vuelve. Mantener el auto en condiciones óptimas, revisar el inflado de las llantas, fíjate qué importante. ¿Por qué? Porque media libra menos en la llanta te aumenta un 10% de consumo de combustible. Entonces, mientras más altitas están, menos consumo. Utilizar combustibles renovables. En nuestras casas, por ejemplo, utilizar tecnología LED de bajo consumo. Apagar el televisor, la radio y otros electrodomésticos. Fíjate vos, Valeria, que muchos de estos televisores, por ejemplo, tienen una luz que te dice que está en stand-by y la gente dice está apagado. No está apagado. La electricidad sigue consumiéndose. O sea, todas las lucecitas en casa, del aparato de sonido, del DVD, correcto, del televisor, correcto. del Es cargador. muy poco el consumo, pero se suma a lo largo de un año. Entonces eso también hay que controlarlo. Las computadoras consumen muchísima corriente, Valeria, y la gente no maneja bien las políticas de suspensión de energía, hibernación de las computadoras. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Reciclar, usar menos agua caliente, promover, por ejemplo, el uso de energías limpias en lugar de energías obsoletas como la energía nuclear. Y el mejor aire acondicionado para el planeta, plantar árboles. También usar menos embalajes. Hemos hecho una política de los embalajes. Tenemos fiestas todo el año y buscamos envolver todo con la mayor cantidad de papelitos y mientras más bonitos mejor.
y eso dura nada, porque lo desenvolvemos, lo tiramos, entonces como que no tiene sentido. Hay que cambiar un poco la cultura, ¿no? Y finalmente lo que tú decías, educar desde pequeños y utilizar las redes sociales para compartir este tipo de cosas. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias a ti, Valeria. Muchas gracias por sus consejos y por toda la sabiduría que nos trae siempre. Hasta la próxima. Gracias, Valeria. Hemos estado junto al profesor Enrique Richard, docente e investigador de la Universidad Mayor de San Andrés, que nos ha estado hablando de esta firma, de este convenio por el cambio climático. Continuamos con más información. Jorge Alejandro Burgoa, ¿qué tiene usted? Planes en 2020. Saludarles a todos afectuosamente en este día histórico en el que el Acuerdo de París sobre el cambio climático que se adoptó el 12 de diciembre del 2015 se abrirá del mundo suscribieron este documento en París. Es el primer paso para reducir las emisiones de gases contaminantes y reducir el aumento de la temperatura global a menos de 2 grados para el fin de este siglo. El Acuerdo de París pone en marcha un proceso para que los países reporten sus progresos de reducción de emisiones en 2018. Luego deberán proponer más. Vamos a seguir con el panorama internacional, pues después de la COP21 en Francia, 135 países este viernes firmaron un tratado para que el 2020 se pueda reducir la contaminación y la emisión de gases de efecto invernadero. Los dos países con mayores emisiones de gases de efecto invernadero. Nuestros compromisos de París, en los próximos 20 a 30 años, la temperatura subirá entre 5 a 6 grados centígrados y seremos testigos de la destrucción del planeta y de la vida. El acuerdo puede ser el mejor o el peor instrumento para la firma a las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El líder boliviano Evo Morales instó a los países a cumplir con el Acuerdo de Cambio Climático para preservar la vida en el planeta. Si no cumplimos los acuerdos y no